acá. Yo ahora con Alejandrina Barri. Dije bien Alejandrina, perdón que te... Soy muy malo con los... Chao, mi amor. Soy muy malo con los nombres. Enfócamela, Alejandrina. Porque soy muy malo con los nombres, ¿sí? Dirigente del PTS, sos referente de la Villa 31. No, yo trabajé muchos años en Villa 21, 24. Bien, dije todo mal, por eso. Como... Dije todo mal, te pido disculpas, Alejandrina. No hay problema. Bueno, ¿qué ves de todo esto? Vos estás en la calle también, como contaba Guillermo. ¿Qué ves de todo esto? Sí, yo ya soy legisladora, pero como te decía, trabajé más de 20 años en Villa 21, 24. Y lo que ves, las cifras de ayer de UNICEF que decían Brutal, lo contamos. que más de 1 millón de chicos se tienen que saltear, es algo que veo cotidianamente. Tremendo. Entonces, para contarlo porque ayer lo narramos, lo de la comida, es brutal. Es brutal, más de 1 millón de chicos en este país, producto de las políticas que se tienen, llegamos al extremo que se tienen que saltear una comida... Sí. Una vez al día, donde yo trabajo hablando cada vez que voy, me dicen los médicos que están muy preocupados porque a los chicos se les caen los dientes por el problema de malnutrición, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de esto, lo que te quería decir, lo que me preocupa de esto es que yo veo, ¿no?, las discusiones y lo que se intenta instalar es un enemigo, como que el problema en la Argentina fueran los pobres o fueran los movimientos sociales que salen a reclamar, ¿no? Y que lo dijo el hombre, algo decía lo dijo este hombre, señor, no lo dije yo. No, está bien, digo, pero más no allá de lo que nada. diga él. El tipo dijo, le pregunté, no, bueno, pero hay una tipo, política constante de los referentes de la derecha, como Milei, incluso del propio gobierno, de atacar a las lo van a hacer organizaciones... presidente si lo sigan dando a Milei. Fíjate que vamos a los barrios más populares, le preguntás y te dicen, Milei, esto no está avionado, ¿eh? Sí, pero hay una política constante, digo, de atacar a los movimientos sociales porque es crear un enemigo ahí y no decir realmente quiénes son los que se llevan la riqueza del país. Sí. Digo, para la Argentina no es que el problema es que solo aumentó en forma brutal la pobreza, sino que aumentó la desigualdad social. Se transfirieron 70.000 millones de dólares en 4 años, o sea, bajo el gobierno de Macri y bajo el gobierno de Fernández, del sector de trabajadores al sector de los empresarios. Sí. Entonces vos tenés chicos que no pueden comer y tenés empresas, no quiero pasar el chivo, digo, pero empresas como Pérez Compa, Marino Río de la Plata, que triplicaron sus ganancias. Sí, entonces lo que decía el señor... Nombraste 2 de las 5 empresas que más trabajo dan en Argentina. Sí, pero triplicaron sus ganancias en base... triplicaron sus ganancias en base... Sí, y yo te voy a decir algo. Son 2 de las 5 empresas, dije bien el dato, ¿no? Sí. Son 2 de las 5 empresas que más empleo dan. Molinos y Pérez Compán. Pero trabajo, justamente, pero trabajo con bajos salarios. No, ¿cómo trabajo con bajos salarios? Y triplicaron sus ganancias. ¿Pero qué te quiero decir en relación a esto? Trabajo por convenio. Que son las que manejan, pero Alejandrina, las que definen el problema de la inflación y son esas grandes empresas las que hay que atacar. ¿Atacar? Para que... ¿Y por la gente se va a quedar sin trabajo? No, al revés. Nosotros planteamos algo concreto que es repartir las horas de trabajo. Los empleados de Pérez Compán no te van a votar. Que repartir las horas de trabajo entre las 12.000 principales empresas que hay en el país, se podrían otorgar 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, vos saldrías de esta situación que estás viviendo acá en la calle, donde un montón de trabajadores, como se está viendo, que trabajan un montón de horas, no llegan a fin de mes, y un montón de trabajadores están desocupados. Es el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles de las grandes empresas. Dijimos Pérez Compán, Arcor, te gusta, la que quiera, no importa, cualquiera de las principales grandes empresas. Bien, ¿qué hacemos? Hay que plantear, hay que pelear. Digo, acá en el gran ausente de todo esto son los grandes sindicatos. Son los grandes sindicatos que tendrían que pelear por medidas a favor de los trabajadores, como una de ellas esta. Bien, pero ¿qué repartir las horas de trabajo. ¿Qué hacemos con Arcor? Con Arcor y con las distintas empresas que han ganado millones, es repartir, imponerles bajo un plan de lucha, una huelga general de una gran lucha conjunta de la clase trabajadora que se reparta las horas de trabajo. ¿Sabe qué hace Pagani? Entre ocupados y desocupados. ¿Sabe qué hace Pagani? Que es el dueño de Arcor. No sé, no lo conozco. ¿Sabe lo que hace? Le dice, un gusto, Alejandrina Barri, un gusto. Me voy a vivir otro país. No creo, porque en este país ya lo que han hecho es ganancias. Los empleados se van a quedar contentísimos con vos. No, al revés. Al revés, digo, porque es una medida para favorecer al conjunto de los trabajadores. Digo, estas empresas, no se van a ir a ningún lado, si algo que hacen en este país es, no paran de acumular ganancias, porque tanto el gobierno de Macri, tanto el gobierno de Macri, sí, pero es a costa de los trabajadores. Yo lo que te estoy diciendo, se transfirieron 70.000 millones de dólares
del sector de trabajadores que haga menos al sector de los empresarios. ¿Y cómo se obtiene ganancias si no es trabajando con los trabajadores? Los que generan ganancia en este país son los propios trabajadores, son los que producen la riqueza. Son los trabajadores los que producen la riqueza. El empresario es el que se apropia de esa riqueza que producen los trabajadores. Nosotros lo que estamos discutiendo, mira, pero no es así, no desinformes a la gente, porque es peligroso. No, yo no desinformo. No es así. Digo, esta es la realidad. No es así. Esta es la realidad. Vos estás viviendo una situación ¿Quién pone riesgo? donde los perdóname, Pagani tiene una empresa. Los empresarios, déjame terminar la idea. Pero Pagani tiene una empresa, ¿o no? ¿Quién pone el riesgo en la inversión de esa empresa? ¿El trabajador o Pagani? Los trabajadores son los que producen la riqueza de Pagani. No, claro. pero Alejandrina, no. Son los trabajadores aquí, no solo de Pagani, sino de todo el mundo. Claro. Bueno, no quiero quedar mal con vos, pero ¿escuchaste lo que respondiste o no? Sí, que son los trabajadores los que generan riqueza en este país. Es algo que los capitalistas ¿quién compra la máquina para hacer caramelos? Viene un tipo y compra, ¿quién pone la máquina para hacer caramelos? Es en base a la plata que obtienen de lo que producen los trabajadores, que son los únicos que generan ganancias. Vos pensás en Pagani todavía no tiene ningún empleado. Que incluso que no haya patrones, Pagani por ejemplo, no tiene ningún empleado. Pero espera. Sanón, Madigraf, grandes empresas, se fueron las grandes patronales y los trabajadores la pusieron a producir y es más, dieron puestos de trabajo. Pero espera, Alejandrina, volvamos al ejemplo. Pagani no tiene ningún empleado, todavía no vende caramelo, ni golosina, ni chupetines, ni nada. Sí, decide comprar una máquina para hacer caramelos, ¿sí? ¿Está bien o no? De comprar la máquina. ¿Quién asume el riesgo comprando esa máquina? ¿El trabajador o Pagani? Yo ya te lo respondí, digo, puede comprar esas máquinas porque los trabajadores son los que generan la riqueza. Pero vamos otra vez. Pero la realidad es esa, digo, porque estamos bajo la historia del capitalismo donde el capitalismo es el que cada vez más en este país y en el mundo, digo, cada vez hay más millonarios y cada vez hay más gente que se muere de hambre. Lo estoy contando la historia del capitalismo. Es así, es un dato. Es un dato absolutamente. Estamos planteando una cosa elemental. El reparto de las horas de trabajo. El reparto de las horas de trabajo es una cosa elemental para evitar la catástrofe social que estamos viviendo que nos trae gobierno tras gobierno. Eso es verdad lo que dicen. Nos gobernaron todos y nos trajeron hasta acá. Nos trajeron hasta acá en un momento donde hay crecimiento de la economía, porque la economía está creciendo. No es que estamos en una situación que la economía no está creciendo. Lo que pasa es que toda la política de los gobiernos es ser débiles con los poderosos y fuertísimos contra los pobres. De ataques contra los pobres. Entonces estamos en un fenómeno de trabajadores. Lo nuevo son trabajadores pobres. Para Alejandrina, ya sigo contigo. No, te escucho, Alejandrina, y te pido disculpas que te tenía de espalda, pero es así la dinámica. Está bien. Dale. No, me parece, digo, que lo que plantea Guillermo decir, bueno, zurdos van a correr, digo, eso es una de las cosas propias de todos los actos de Milei, de cómo termina. Todos los calificativos se expresan a partir de esos hechos, digo, alguien que fue asesor de Bussi, que tiene relaciones... No está Milei, yo no lo invité a Milei, pero si quieren hablar de Milei, hablemos. Bueno, pero está como está uno de los representantes, digo, de Milei, justamente, estamos hablando de eso, la relación, digo, el acuerdo con el Partido Demócrata que apoyó la dictadura, te lo digo, pues yo soy hija de desaparecidos. Entonces, digo, hace mucho tiempo que venimos viendo el rol de los liberales en reivindicar eso, aunque Milei después... tuvo que ver con la dictadura, me decís vos. Fue asesor de Bussi, tiene relaciones con... está formando una alianza con el Partido Demócrata, digo, reivindican todo lo que tiene que ver con eso. Y lo que hacen, digo, en este momento es una política, totalmente distractiva, discúlpame. Pero déjame terminar la idea. Pero el liberalismo está en contra de los autoritarismos. Bueno, acá no parece, porque fue asesor de Bussi, O sea, muy en contra. ¿Y eso lo hace dictador? ¿Y a vos qué te parece? Hacer una alianza con el Partido Demócrata en Mendoza, digo, que es el principal partido que apoyó la dictadura, no parece... una cosa muy inocente. Pero bueno, no importa. No, pero es una cosa muy inocente. Pero yo lo que quiero ir a todo, digo, el movimiento, digo, de Milei, digo, que por lo que voy a decir, puede tener algún tipo de aceptación porque habla contra los partidos tradicionales, hay mucha bronca contra los partidos tradicionales. Lo que pasa es que lo que ocultan es que ellos son los representantes de los dueños del país, que son los que nos llevaron también a esta situación. Por eso yo vuelvo a la discusión anterior, que vos me decías, se van a ir los empresarios del país. Mira, acá la discusión es que nosotros no estamos discutiendo que queremos planes, queremos trabajo. Eso es lo que discute el movimiento obrero de conjunto, ¿no? Entonces, antes, cuando se consiguió la jornada de 10 horas en Inglaterra, los capitalistas y los economistas te decían, no, la ganancia se da en la hora 11. Cuando se consiguieron las 8 horas, se decía, se va a venir el mundo abajo.
No se vino el mundo abajo. No, hubo una lucha generalizada de la clase trabajadora. ¿Te gusta el capitalismo entonces? No, hubo una lucha generalizada de la clase trabajadora para conseguir las 8 horas de trabajo, algo que se podría hacer también para conseguir las 6 horas de trabajo y que trabajemos todos. Bueno el ejemplo, porque repartir las horas de trabajo. Inglaterra es cuna del capitalismo y también cuna del libre mercado. Pero las conquistas, lo que yo te quiero decir es que las conquistas que se obtuvieron, como la jornada de 8 horas, fueron producto de una enorme lucha de la clase trabajadora. Hoy la pelea por lograr el trabajo genuino... ¿Va bien la cuestión en Inglaterra o no? No está ahora no está bien porque no está bien el capitalismo. Te estoy hablando de los derechos de los trabajadores, que tanto le molesta, amarra todo lo que tenga que ver a los liberales con la organización. Con la organización, porque lo que atacan centralmente es la organización. O los desocupados o los trabajadores, porque lo que les molesta es la organización. Pero justamente lo que te quiero decir que cuando antes los capitalistas decían, bueno, 8 horas y se va a caer el mundo, y se demostró que todo lo contrario, digo, por eso la pelea que nosotros estamos planteando, que es tan importante, de que se discuta realmente cómo se generan fuentes de trabajo, que es las 12.000 principales empresas podrían, no, las 12, acá en Argentina, mira, las 12.000 principales empresas podrían generar 1 millón de puestos de trabajo. Vos querés copiar el modelo de Inglaterra de los trabajadores y no de los capitalistas ingleses. Pero eso hace un siglo, yo lo que te quiero decir que se consigue con lucha de la clase trabajadora. Y que hoy la discusión que estamos teniendo es porque los derechos de los trabajadores también siguen siendo avasallados de forma brutal, porque la CGT y todos los sindicatos están totalmente vendidos a los gobiernos y no hacen absolutamente nada. Se escucha la voz de las patronales del campo, hace medidas de fuerza de los transportistas y no de los trabajadores, que sí se organizan en muchas provincias, porque está habiendo huelga docente, y hoy paro, de trabajadores de la salud, pero la CGT, los grandes sindicatos... dejan a los trabajadores liberados a su suerte en tanto apoyo al gobierno que... Para poner un punto, paro docente de las 10 de la noche no hay bondi, esto es un tema patronal, bien dijo Alejandrina, no es un tema... es patronal, es un paro patronal, no es de los trabajadores. No es un tema de trabajadores. Pero se necesita imponer la agenda de los trabajadores. Que los grandes sindicatos convoquen una gran huelga general para pelear por todos los derechos de los trabajadores, por todo lo que le robaron a los trabajadores, por los 70.000 millones de dólares que los grandes empresarios, que no lo vas a escuchar a los liberales hablar nunca contra las ganancias de los grandes empresarios. Nunca los vas a escuchar hablar de eso. No, yo aplaudo las ganancias. Pero se necesita... Pero esa costa de los trabajadores, les robaron 70.000 millones de dólares en 4 años con el gobierno de Macri y con el gobierno de Alberto Fernández de los bolsillos de los trabajadores y fueron a los bolsillos de los empresarios. Dale, vamos. Bueno, primero Alejandrina, muy bien darle el ejemplo acá a tu compañero que se puede hablar en un tono cordial y criticar y tener diferencias. No hace falta gritar. Yo no le estoy dando un ejemplo a vos, discutí contra vos, no, con él no me hagas. Ejemplo, es un tema que te estoy felicitando para que el ejemplo que le estás dando, que es un tono que se puede tener diferencias y tener un tono acorde a la discusión. Pero no se pone nervioso cuando Guillermo se me va un lío. Dale, perdón, Guillermo, no quiero porque te pongas nervioso de vuelta. Bueno, el tema de los trabajadores. Vos gritás zurdos de mierda, gritan zurdos de mierda. ¿Vos te parece que sos un ejemplo? ¿Qué cosa? En los actos, terminan los actos zurdos de mierda, van a correr. ¿A vos te parece? Pero a mí me acaban de... ¿Vos viste que me acaba de gritar él? ¿Pero viste que me acaba de gritar él a mí, acá recién? Vos me estás hablando de un acto y me estás hablando de un dirigente. De la izquierda me está gritando acá adelante. Son ustedes los que tiran piedras, ¿eh? Nosotros no tiramos piedras. Disculpame una cosa, ustedes terminan los actos de una manera totalmente violenta diciendo zurdos de mierda van a correr. ¿Vos viste a algún liberal tirando piedras? No habla. ¿Viste a algún liberal tirando piedras? A los fachos que van a tus actos los hemos visto hacer hechos de violencia. Porque ustedes juntan a los neonazis y a la ultraderecha, libertarios, que es un nombre que se inventaron el año pasado. Para Guillermo, no es que no quiero dejarte hablar, para Ramiro, Pero vos defendés a Cuba. Pero para Ramiro, defienden a Videla. Victoria Villarruel defiende a Videla. Videla lo peor que le pasó a este país. Nahuel Sotelo defiende a Videla, que para Guillermo, asesores de humo. Videla lo peor que le pasó a este país. Para un minuto, pero estaba con Alejandrina. Que son del mismo club, además. Dejala porque si no, le invité y no habla. Ya pasó tu minuto. Pero espera, seguí con Alejandrina. Alejandrina, vamos a tener pero no es que no quiero dejarte de hablar, Guillermo. Una discusión más profunda, una discusión más profunda ideológica. Bueno, hablemos del tema de las ganancias. Está bien que haya gente que gane, porque cuando hay gente que gana, invierte. Cuando hay gente que invierte, se generan más fuentes de trabajo. Está bueno eso. No es malo. O sea, si no, no va a haber trabajo. Si no, ¿quién va a crear el trabajo? El trabajo viene del lado de la riqueza. El trabajo genera riqueza. Si hay algunos que se llevan plata
porque invierten, está buenísimo. La teoría del derrame fracasó estrepitosamente. ¿Cómo fracasó? Todos los gobiernos tuvieron la política del derrame que si los empresarios ganaban más, iban a generar más puestos de trabajo. Les digo, son la misma versión, la misma versión recargada del PRO. O sea, ¿tenés celular? La teoría del derrame que vienen pregonando todos los gobiernos, si ganan los grandes empresarios, se va a generar trabajo, la riqueza se va a esparcir, se mostró totalmente lo contrario. Es mucho más importante. Incluso mirá, ayer en el Congreso hubo una discusión, digo, por las condiciones de la jubilación, los aportes patronales a las empresas. Durante el gobierno de Menem, de Felipe Cavallo, se le sacaron el 33% de los aportes patronales. ¿Eso redundó en mayor trabajo? No, todo lo contrario. Fue donde más subió la desocupación. Entonces la teoría del derrame... Te hago una pregunta, ya que criticás al capitalismo, ¿sabes lo que es lo más importante que tiene una persona? La vida. ¿Sabes lo que hizo el capitalismo en los últimos 100 años? Extendió la expectativa de vida. ¿Gracias a qué? A que hay laboratorios que desarrollan medicina. El capitalismo, el 30% de la comida se tira al mar. ¿Te gusta tener Se tira el 30% de la comida. ¿Qué estás diciendo? Por favor. El 30% de la comida es el sistema más irracional que existe. ¿Ese dato dónde está? Se tira la comida porque no da ganancia. Entonces los capitalistas prefieren tirar la comida que dar ganancias. Bueno, lo ves acá, lo viste en el campo. Si alguien tira la comida no es capitalista. Yo soy capitalista y no tiro la comida, de última la vendo. Pero no la voy a tirar, soy un idiota si tiro la comida. Eso ya es de un idiota, no de un capitalista. Tirar comida es de idiota. O sea, la pregunta es, ¿tenés celular? ¿Tenés celular? ¿Qué tiene que ver? Porque el celular lo hizo el capitalismo, no lo hizo el socialismo. Lo hicieron los trabajadores. Como todo lo que ves acá. Por supuesto, porque todos somos trabajadores. Claro, lo hicieron los trabajadores que son los que construyen todo. Espera, no quiero parar. Porque si no se hace un criterio. Se hace un criterio y aspiro a ser un poquito... No quiero usar la palabra docencia. Sí, es verdad que sí lo hicieron los trabajadores, pero bajo la lógica del capitalismo. Bueno, pero bajo la lógica del capitalismo sí estamos. Cada vez peor, que era lo que yo te decía. Estamos en una situación donde los chicos tienen que dejar de comer una vez por día. Eso es el capitalismo que ustedes defienden, yo no lo defiendo. Yo creo que hay que organizar una sociedad sobre bases distintas. Los trabajadores, sí, pero con la lógica del capitalismo. Con la lógica del capitalismo, no con la lógica que... No, pero es un dato esto. Sí, lo mío también es un dato. ¿Cuál? Que lo hacen los trabajadores y lo que genera riqueza. Pero con la lógica del capitalismo, no con la lógica del comunismo que vos defendés. Sí, pero la lógica del capitalismo y este sistema capitalista es lo que nos lleva a esta situación de una racionalidad brutal, donde cada vez unos pocos se hacen cada vez más ricos y millones caen en la miseria, en la desocupación, en hambrunas generalizadas, en guerras. Sí. Ustedes no pueden defender. ¿Cuál sería el modelo? Un sistema... ¿Cuál sería el modelo? ¿El Corea del Norte? ¿El de Cuba? ¿El de Myanmar? ¿El de cuál? ¿El de Venezuela? Decime cuál sería el modelo. Nosotros peleamos por un socialismo desde abajo, por organizar la sociedad. Decime, ¿qué país se dio? Por organizar la sociedad, todavía ninguno. Por reorganizar la sociedad. Sí, claro. Por reorganizar la sociedad en base a una economía planificada por los trabajadores, para que las ganancias estén en función de las necesidades sociales y no de la riqueza de los capitalistas. Yo entiendo que va a fracasar eso, pero como no se probó, para mí ya se probó. Mira, el gran fracaso que estamos viviendo es verdad que en Argentina esa lógica que lleva a guerras, hambrunas, a penurias, digo, y en Argentina absolutamente pasamos. Mira, de la dictadura esta parte del 4% al 40% de pobreza. Y más. Y ahora el 50% de pobreza. Todos los gobiernos capitalistas, ¿sí? Todos los gobiernos capitalistas profundizaron esa política. Es un tema de la administración del capitalismo, pero es un modelo de administración del capitalismo. No es un problema de administración, no es un problema de administración. Es de administración, no del sistema. Es un problema del sistema, justamente que está basado en que lo que rige es el lucro de la ganancia de los capitalistas, como yo te decía antes. Empresas alimenticias triplican sus ganancias y los pibes tienen que, no pueden llegar a comer una vez al día. ¿A vos te parece? Bueno, no, a mí me parece que quintupliquen. A mí me gustaría que quintupliquen, que duplicaron, que quintupliquen. Que triplicaron, que quintupliquen, que cada vez se gane más. Una empresa que cada vez gana más, da más empleo, da más trabajo. Así funciona. Mira, no está demostrado. Así funciona. Espera,
No te olvides que en Inglaterra, vos sí que fue la cuna del liberalismo, también fue la cuna del marxismo. Marx vivió un montón de años ahí y el Partido Laborista, sí, que es el otro... Pero nunca fue comunista. No, nunca fue. Bueno, pero la parte intelectual fue... Digo, lo que estamos diciendo... Dale, bien. No, por eso, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es ahí donde se dieron las grandes luchas de la clase trabajadora. Que estas cosas, digo, que los capitalistas dicen, no, se va a venir el mundo abajo, si afectamos las ganancias, si repartimos el largo trabajo, es lo mismo que le decían a los trabajadores hace 100 años atrás. Digo, pero los trabajadores cuando se organizaron, dieron grandes luchas, consiguieron esa conquista porque es la única manera de cambiar la realidad. ¿Cómo sería, Alejandrina? En algún momento el trabajador se transforma en empresario, ¿no? No, mira, los trabajadores de Madigraf, de Sanón... Y si vos pones un kiosco, ¿no te transformás en empresaria? No, pero una cosa es un kiosco. Yo estoy hablando de los grandes empresarios, no tiene nada que ver con esto. Cuando te digo reparto de las horas de trabajo, te estoy diciendo las 12.000 principales empresas del país. O sea, que no tiene nada que ver con un pequeño comerciante que los grandes empresarios. Sí. O sea, los trabajadores al revés han demostrado, como yo te he contado ejemplos, digo, como Sanón, como la empresa Magras, grandes empresas, que los patrones se fueron, se pusieron las fábricas a producir. Son excepciones igual. A mí me contaban ayer... Pueden ser excepciones, digo, pero muestran que se puede hacer, muestran que es el camino que se puede realizar. Y una cosa más que te quiero decir... ¿Sanón está en Neuquén, la sede central? Está bien, son excepciones, pero ¿sabés qué? Digo, nosotros estamos planteando, digo, ideas nuevas, digo, que tienen que ver con la tradición de lucha de la clase trabajadora, ¿no? Pero distinta a los que gobernaron hasta ahora o a los liberales, digo, que son parte de la misma derecha que ya gobernó. Sí. Digo, porque no es que la derecha no gobernó en este país. ¿Qué liberal gobernó en Argentina? Mira, Menem, Cavallo, lo que ellos mismos reivindican. ¿Pero Menem no era peronista? Pero absolutamente neoliberal. Menem, Cavallo, los mismos que ellos reivindican, digo, ya gobernaron, o sea, sus políticas ya fracasaron y fueron una situación dramática para el conjunto del pueblo trabajador de avanzar con la desocupación, recortar sus derechos laborales, es donde más avanzó la reforma laboral. Digo, esas ideas que hoy te las presentan como algo nuevo, digo, ya fueron aplicadas en este país y fracasaron. Y esto no Por fracasó. eso nosotros estamos planteando algo totalmente distinto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Esta discusión es muy importante, porque los trabajadores, si vos ves encima de la calle, hay decepción con el gobierno del Frente de Todos, porque llegó diciendo que iba a llenar la heladera y ocurrió todo lo contrario. Pero lo que yo te digo, los grandes sindicatos que estén ausentes, que no respondan a los intereses de los trabajadores, que no inicien un plan de lucha, una huelga general para defender los intereses, es dejar que avancen como siempre las patronales. El liberalismo. Contar un poco a ver cómo lo del plan Ciudadanía. Es un plan social que cobra un sector de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de 100.000 y 23.000 niños, pero ya como ha explicado la señora, digo, estamos hablando de una cifra bajísima. Digo, porque en relación a lo que vos decías, digo, las coincidencias del liberalismo y el socialismo en relación al Estado. Pero espera, no hagamos debate de ideas porque me aburro. ¿Se lo dan a cambio de qué el plan ese? No es a cambio de... O sea, tiene que tener el requisito de escolaridad, bueno, que fue el ataque de Larreta y Acuña, que como yo les decía al principio, yo laburé 20 años en Villa 21 y 24 con niños y adolescentes, y las causas por las cuales los niños a veces no pueden ir a la escuela tiene que ver con que no tienen zapatillas, las madres no pueden cargar la sube, tienen que hacer changas, ninguna medida para atender a esa situación social y tiene una política punitivista. No, al contrario, le están dando un plan para que vayan a la escuela. Para que puedan comprar zapatillas. ¿Cómo que no? Bueno, pero con eso no les alcanza, ¿vos te parece? Tiene 6 hijos. 6 hijos, 16.000 pesos. No, pero 6 hijos uno solo con edad escolar, dijo. Bueno, pero 16.000 pesos, qué sé yo. Una pregunta. Pero la discusión no es esa. No, te quiero llevar una discusión que es simple. Vos estás a favor de la economía planificada, vos estás a favor de que los estados planifiquen, ¿no? No me lleva el debate de ideas. No, debate de ideas. Por favor, déjame terminar, Alejandrina. Un gobierno de los trabajadores. Te lo pido, por favor, déjame terminar. Vos estás a favor de un gobierno que planifica, una economía planificada. Contame vos qué país en el siglo XXI no planifica su inmigración. ¿Cuál? ¿Cuba no la planifica? ¿Rusia no la planifica? ¿Estados Unidos no la planifica? ¿Canadá no la planifica? ¿Australia no la planifica? ¿China no la planifica? Nuestros países, los otros países latinoamericanos con Orrea, ¿no la planifican? Que nos rodean. Sí, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? En la Argentina tiene una situación muy grave, no planifica nada de su inmigración. Y gran parte de la inmigración que hay en la Argentina termina de una forma vil en las villas,
porque los insectifican, los convierten a todos pobres viviendo en la villa. No, pero no es un problema para de que los voy países, cerrando es esto un y problema sigo, de que tengo las mi cosa. Dale. que son los Déjame trabajadores final, de dale, distintos vamos. lugares de los que tienen que emigrar. En un momento fue Argentina, ahora está siendo menos Argentina porque por la situación social en la que se... Pero para nosotros la clase obrera no tiene frontera. O sea, no es un problema de clases sociales. Esto no es un problema, claro, de países, sino de clases sociales. Sí. Digo, a mí me parece... Digo, yo cuando fui a Bolivia aparte... a trabajar me sacaron de Bolívar el traste. Yo dije, Bueno, yo soy pero trabajador en Bolivia, la clase obrera, tiene que somos ver? todos iguales, el pueblo hermano de Bolivia. No, Estaba el porque las gobierno de Evo Morales. capitalistas y Me los pegaron un gobiernos bolón en el quieren traste. generar ¿Sabés división lo mal que la pasé? justamente para Yo abaratar dije, costos pero laborales, la quieren Wilpara generar levantaba ¿Qué me división. pasa si, Sacaron. Alejandrina, generar- ¿qué me pasa si voy a generar- Estados Alejandrina, ¿qué No, me no, pasa si tiene voy a que- Estados Unidos y soy ilegal? Te pegaron un bolón en Sí, el traste. pero Estados Unidos es un país imperialista, no Claro. tiene nada que ver. Bueno, ¿qué me pasa? ¿Y Bolivia? ¿Y Bolivia qué es? Yo fui a trabajar a Bolivia. Vos, Marco, también. Nos sacaron de un bolón en el traste de Bolivia. Escondidos Sí, salimos. escondido, todo. ¿Y Bolivia qué es imperialista? No, pero ¿qué ¿Y tiene entonces? que ver? Es lo que estoy planteando. ¿Cómo ¿Qué países del mundo no planifican su inmigración? Incluso en las economías planificadas, incluso en los países de economía planificada, como el caso de Cuba. Yo voy a por vivir a ejemplo. Bolivia y te sacan de un bolón en Mirá, el lo que traste. pasa es que el gran Alejandrina, problema, eso te digo, dice. que en el mundo es el problema de la inmigración, digo, porque tiene que ver con el sistema social en el cual vivimos, que la gente tiene que salir huyendo de sus países, o problemas económicos, o problemas de guerra. Digo, entonces Pero vos, pensá lo digo, mismo que piensan los Por eso liberales. todo- ¿Te das por cuenta? eso los Fronteras cubanos quieren ir a abiertas. Estados Unidos. Pensá lo Por eso mismo que piensan los los liberales. cubanos Los problemas argentinos Dale. no Pero son pará que por tengo que ir la cerrando, pará porque a mí me apasiona, No, quiero no, pero cerrar. yo quería volver sobre- Bueno, sigamos, dale, seguí, dale. no, cerramos. No, digo, seguí, yo. seguí, dale. No, Está me viendo mucha parece gente, que, así no, porque acá se decía, ¿no? Esto de que nosotros pensamos, igual que los liberales, digo, cuando estamos en las antípodas, No, sobre nadie el dijo problema eso. del Yo Estado. lo digo, yo lo digo. Él Día dijo, nomás él tomó dijo. whisky antes Él de lo decir. dijo No por tome eso. ningún whisky, pero piensan déjame exactamente lo terminar. mismo. Un Bourbon. No, Ah, y exactamente justamente lo mismo digo, piensan. cuando Sí. es el propio Estado, digo, en este momento, digo, lo que se da ayuda social, la orientación política de este gobierno Sí. es profundizar un ajuste aún mayor. Todas las medidas de masa fueron medidas a favor de los grandes grupos económicos y migajas para los trabajadores y los sectores populares. Migajas para los jubilados. El bono de Ahí 7.000 va la de pesos jubilados. son 233 pesos por día. Alejandrina, Entonces vos no ¿en me qué podés país decir que es un quiere Estado decir? Es insólito. que ¿En qué país de redistribuye Latinoamérica? a favor de los ¿En qué país de trabajadores? Latinoamérica? Para un minuto, que la tengo Natalia Nosotros Monseró opinamos para que hay que jubilados. invertir las Acá en prioridades, Argentina, que lo que sería realmente invertir espera es un subir minuto. los salarios Natalia, pero acorde pará. a la canasta Espera, familiar. Alejandrina. Presentamos un proyecto Sí, de todo frente de bien, izquierda pero los a las recursos son jubilaciones. escasos, son ¿Cómo? finitos, los recursos son finitos, son escasos. No, Natalia, no, corregime. no. Hay Viene un ciudadano- recursos, Pará, no. hay recursos. Son finitos, si no, no existiría la Hay economía. recursos. Mirá, No, pero Alejandra- mirá las grandes pero empresas escúchame. energéticas. Por ejemplo, ganaron Pero no millones. existiría la ¿Por qué economía. no abrimos los libros de contabilidad? Ahora le van a explicar un tarifazo al pueblo Pero por si no- decisión pero del gobierno. Si los recursos fuesen finitos, no existiría la economía. Pero yo te expliqué que los recursos son enormes. Digo, se ha pasado. El problema es que los recursos se distribuyen a favor de, Son de los limitados intereses de los recursos. grupos económicos. Los recursos son limitados, por eso la economía No, administra recursos los grandes escasos. grupos económicos han ganado enormes Bueno, ganancias en este país Mira, hoy- en los últimos años. era- Los recursos que hay se destinan a la deuda externa. La duda que hay es con los pibes que no comen una vez al día, no es así. En Argentina, La Argentina tiene Alejandrina. recursos Sí, y ¿sabe lo por que qué? hace es para pagar la ¿Sabe deuda lo que hace, externa por que tomó ejemplo? Macri ¿Sabe lo que hace también, por ejemplo? para Viene un ciudadano financiar su boliviano, campaña electoral? viene un ciudadano boliviano que nunca aportó en Argentina y le damos una PUAM. Eso también se hace. Y está muy bien. Está muy bien. Bueno, eso sí está muy Mirá, bien. ¿Con la está plata muy de quién? bien. Y Eso está muy bien. Alejandrina, Yo cuando en Está Bolivia muy bien. A los está muy bien. trabajadores sí. Está muy bien. A los Bueno, trabajadores, entonces claro que pagá está vos muy más bien. impuestos. Pagá más impuestos para darle Qué un boliviano bronca una que tienen a los jubilación. trabajadores, a los grandes ¿Qué empresarios trabajadores? extranjeros Pará, que no vienen acá y se estoy roban hablando, todo, no no tienen estoy ningún hablando de tipo de trabajadores. problema. No estoy- No, lo que te Lo que decía- quiere dejar la idea final. Sí. Dale. No, todo el programa estuvimos viendo, digo, algo que yo, por eso te digo, conozco cotidianamente. El otro día estuve en Villa 31, abrimos un nuevo local con Miriam Breckman, con mujeres que fueron parte de la toma fuerza de mujeres, que se acuerda el año pasado que Larreta las reprimió porque, bueno, estaban peleando por tener el derecho a una vivienda digna. Te juro que no me acuerdo, pero le mando un saludo a Miriam que la queremos mucho. ¿no? Te juro que no me Bueno, acuerdo. estuvimos allí con las mujeres y la situación social es una situación que no se puede aguantar más, ¿no? Digo, es lo que te contaba de la situación de los niños en Villa 21-24. Lo que pasa es que hay una orientación social, digo, que lo que se busca es profundizar más el ajuste. Bien. Digo, una orientación que, o sea, vino con el gobierno de Macri y las medidas que tomó
realmente Massa, digo, son medidas que podría haber tomado algún ministro macrista. Digo, ese es el gran problema. Entonces nosotros consideramos, digo, que hay que dar una pelea muy grande, digo, porque lo que te decía anteriormente, porque los grandes sindicatos convoquen a un verdadero plan de lucha, porque empieza a haber una voz alternativa. En las provincias empiezan a pelear los trabajadores de la salud como en Jujuy, que también pelean contra la criminalización de la protesta, los trabajadores docentes, digo, se empiezan a organizar, pero lo que hace falta es pelear justamente, digo, porque los grandes sindicatos dejen la pasividad, rompan con el gobierno y realmente peleen por la defensa de los derechos de los trabajadores, que es la única forma de cambiar las cosas. Gracias, Alejandra, por haber venido. No, muchas gracias. Gracias, y te pido disculpas por haberte cambiado el nombre. No, pero no hay soy problema. muy torpe y atropellado. No hay ningún problema, muchas gracias. Un saludo a Miriam Bregman.